Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar las integrales múltiples. Nosotros ya habíamos trabajado en cursos anteriores integrales de funciones de una sola variable, ¿cierto? Y lo que nosotros hacíamos era, para encontrar, digamos, una función cualquiera, supongamos esta función, ¿cierto? Para nosotros encontrar el área bajo esa curva en un intervalo, digamos, en un intervalo AB, nosotros lo que hacíamos era que dividíamos este intervalo en n subintervalos iguales. Entonces tomamos por acá y llamamos estos n subintervalos iguales, ¿cierto? Y asimismo nosotros hallábamos ¿cierto? En el rectángulo, y lo que nosotros hacíamos es que este era un delta de x y hallábamos las áreas de estos rectángulos y así obteníamos una área aproximada bajo la curva. Y que cuando nosotros veíamos, entonces el área de estos era un delta de x por la función evaluada en Sx, ¿cierto? Era un f de x, ¿cierto? Que era la función evaluada en este x, en un x que estuviera en este es un intervalo por un delta de x. Listo. Y nosotros cuando hacíamos que n tienda a infinito, o lo que es lo mismo, que este delta de x tienda a 0, porque si nosotros hacemos acá más particiones, entonces este delta va siendo más pequeño, entonces podría ser que el delta tendiera a 0 o bien que n tiende a infinito, ¿cierto? Pero entonces antes de eso nosotros veíamos que la suma desde i igual 1 hasta n de esos f de x sub i, delta de x sub i, pero esta delta de x era constante, entonces era un área aproximada. Cuando nosotros aquí obteníamos el límite, cuando n tiende a infinito de esto, entonces obteníamos el área bajo la curva, ¿cierto? Y entonces nosotros dijimos que el área bajo esa curva es la integral desde a hasta b de los f de x de x. Listo. Y eso era lo que nosotros hacíamos en cursos anteriores. Ahora bien, para nosotros ya esto pues en funciones de una sola variable, pero nosotros estamos trabajando con funciones de dos y más variables. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, con una función de dos variables? ¿Cierto? ¿Cómo hacer con una función de dos variables? Con una función de dos variables hacemos algo análogo a esto, algo similar. Tenemos lo siguiente: nosotros para funciones de dos variables lo que hacemos es que integramos en un rectángulo, ¿cierto? Porque nosotros recordemos que para funciones de dos variables el dominio, ¿cierto?, es un conjunto de una función, es un conjunto de pares ordenados. Entonces, si nosotros para funciones de dos variables, ya lo que nosotros vamos a dividir en estos n subintervalos, pues no son
intervalos, ¿cierto?, en los reales, sino que son unos rectángulos. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función de dos variables, entonces lo que nosotros hacemos es que integramos en un rectángulo, en una región rectangular. Acá en esta región rectangular, donde, bueno, yo aquí la comencé desde 0, 0, pero puede comenzar, ¿cierto? Por ejemplo acá. Voy a integrar acá. Entonces, el asunto es que yo voy a integrar este x desde un número a hasta un número b, y asimismo, con y, podría ser desde un número c hasta un número d. Integramos en esta región. Entonces aquí, ya esta región, pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer algo similar es que este intervalo que hay para y lo vamos a dividir en j subintervalos, y esta que hay, este intervalo sobre y, lo vamos a dividir en n subintervalos, este entre m, este entre n. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Entonces tenemos acá ¿cierto? Nuestra función, y nosotros pretendemos entonces integrar en esta región del dominio de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dividimos este intervalo de AB en m subintervalos, ¿cierto? Y este intervalo que hay en y lo vamos a dividir en n subintervalos. Entonces nos queda algo como así. Vamos a ver cómo nos va con esto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tendríamos dividiendo, ¿cierto?, este intervalo en n subintervalos. Tendríamos lo siguiente. Tenemos este, ¿cierto? Esos intervalos son paralelos. Esta línea, ¿cierto? Ahí está. Listo. Y este intervalo CY lo vamos a dividir, o lo dividimos en n subintervalos. El primer intervalo. Bueno, etcétera. Listo. Entonces, si ustedes se fijan bien, aquí lo que nos queda a nosotros son como pequeños rectángulos que van a ser va a ser de un delta de x fijo, y este lado del rectángulo va a ser un delta de y fijo. Entonces tenemos un delta de x y un delta de y para ese rectángulo. Y si nosotros tomamos un número representativo, un par ordenado representativo, un elemento que esté en este rectángulo, y lo evaluamos en la función, lo que nosotros vamos a obtener acá es una columna, ¿cierto? Una columna cuyo volumen es, recuerden que sería el área de la base por la altura. Entonces, en este caso, el volumen de ese sólido que me aparece acá, que es una columna, va a ser ese volumen. Llamemos que este sea el elemento IJ. Entonces, digamos el volumen IJ
y quiere decir que es el intervalo I, el intervalo I del intervalo AB, y J es el elemento J de los intervalos que yo hice, o que yo dividí el intervalo CY. Entonces BJ es igual al área de la base, ¿cierto?, por la altura, y la altura sería la función evaluada en ese, llamémoslo X sub IJ, Y sub IJ, que es el elemento que yo he tomado acá, por el área, por el delta de área, ¿cierto?, que sería delta de X por delta de Y. Listo, entonces lo que tendríamos sería algo como esto. Tendríamos algo como esto. Ay, Dios santo. Disculpen un momento, por favor, que esto tiene unos problemitas por acá. Listo, yo creo que ahora sí. Bien, entonces, miren, nosotros dividiríamos el intervalo, ya pues tomando únicamente el plano XY, en n subintervalos, m subintervalos, y y en n subintervalos. Y tomamos un elemento. Entonces nos quedan todos estos rectángulos, ¿cierto? Y vamos a tomar un elemento de ¿qué? De esta partición que le hicimos al rectángulo. Y de ahí tomaremos un elemento interno, este que fue el que llamamos X sub IJ, Y sub IJ, un elemento que está dentro de ese rectángulo. Tomando el rectángulo IJ, es decir, la partición I en X y la partición Y en J. Y tomamos un elemento interno y lo evaluamos, ¿cierto? Entonces nos queda esta columna que hay acá. Y al calcular el volumen de esa columna, entonces, haciendo esto mismo para cada uno de estos elementos, vamos a obtener un volumen, ¿cierto?, aproximado al volumen de la región o de ese sólido que está en el intervalo AB en X, en el intervalo BC en Y, ¿cierto? Y por encima está limitado con la función. Ahora, si nosotros esta partición, si en esta partición nosotros hacemos que este delta de X tienda a 0 y este delta de Y tienda a 0, entonces este volumen, ¿cierto?, los rectángulos van a ser mucho más pequeños y el volumen va a ser mucho más exacto. Por acá tengo, por ejemplo, este gráfico, miren. Aquí dividimos un intervalo, este es de un ejercicio que vamos a resolver ahora, ¿cierto? Aquí tenemos 4 por 4, ¿cierto? Este sería un poquito más grande, 8 por 8, y este sería 16 por 16. Miren que mientras yo haga mientras el número de particiones que yo haga sea mayor, el volumen es mucho mejor. El volumen es mucho mejor. Entonces, siguiendo con lo mismo de las que vieron en cursos de cálculo anterior, entonces la integral doble, ¿cierto? La integral doble de esta función, de la función que nos den, entonces va a ser el volumen del sólido que está, ¿cierto?, en esa región R, que está limitado por los intervalos en X y Y que ya hemos hablado, y la función Z. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces tendríamos que el volumen, ¿cierto?, va a ser igual, bueno, siendo f de x, bueno, sería igual a la integral
desde A hasta B por la integral desde C hasta D, ¿cierto?, de f de x, y, o sea, la función de dos variables, por el diferencial de área, ¿cierto? Y el diferencial de área sería de y de x. De y de x. Entonces nosotros podríamos, bueno, y aquí viene de una vez el teorema de Fubini, ¿cierto? Que es este. Nos dice que este es el volumen. Ahora, nosotros para calcular el volumen lo podemos hacer con las particiones o evaluando la integral. Claro que evaluando la integral con las particiones el volumen sería aproximado. Y eso dependería del número de particiones que yo hiciera. Ese ejemplo que yo les acabo de mostrar hace un momento y que nos dice, que les acabo de mostrar las gráficas, nos dice, por ejemplo, que estimemos el volumen del paraboloide elíptico z igual a 16 menos x2 menos 2y2 en la región R, cuyo intervalo es 0,2 por 0,2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto? Significa que nosotros vamos a hallar el volumen, ¿cierto?, del sólido que está bajo este paraboloide elíptico y en esta región. Si nosotros miramos esta región en el sistema coordenado, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. El intervalo en X es de 0 a 2, entonces 0, 1, 2. ¿Cierto? Y en Y también, 1, 2. Entonces, en esta región es donde nosotros vamos a integrar. Ahora, ¿cuántas particiones vamos a hacer en X y cuántas en Y? Eso nosotros lo definimos. A manera de ejemplo, hagamos en X dos particiones. Entonces, tenemos estas particiones. Y como nosotros podemos tomar cualquier elemento, bueno, entonces aquí nos salieron 4 subregiones. Como yo puedo tomar cualquier elemento de esas regiones, vamos a tomar la parte superior derecha. Entonces, este elemento de las subregiones sería el elemento 1, 1. Este sería 1, 1. Este sería 2, 1. Sería 1, 2. Y este 2, 2. Bueno, el delta de X es esto. ¿Cuánto es el delta de X? 1. Delta de X sería 1 y el delta de Y también sería 1, ¿cierto? El delta de Y también sería 1. Entonces, si nosotros evaluamos en este elemento, hallaríamos la altura de la región del sólido, ¿cierto?, de la columna que nos aparece acá. Entonces sería área de la base por la altura. Sí. Y lo mismo con este, con este y con este. Entonces ese volumen sería la función evaluada en este punto, o sea, en 1, 1, por el diferencial de área. Y el diferencial de área sería delta de X por delta de Y. Que sería entonces, bueno, diferencial de área. Ahorita miramos cuánto es más. La función evaluada en este punto, es decir, en 1, 2. También por el diferencial de área. Más la función evaluada en este punto, 2, 1. Por el diferencial de área. Más la función evaluada en este punto, o sea, en 2, 2, por el diferencial de área. Profe, profe, no se ve. ¿No se ve? No.
¿Y por qué no se ve? ¿Porque no hay imagen o porque el marcador está muy clarito? Está copiando muy pequeño, profe. Muchas gracias, eso. Bueno, voy a tratar, gracias por hacerme por darme esa información. Veamos qué pasa. Cuando vuelva a ocurrir, me cuenta. Muchas gracias. Bueno, entonces, la función evaluada en 1,1, ¿cuánto será? ¿Con este volumen está mejor o más grande? Así. Pero yo no hago. Cambiemos de flecha. Esta flecha no escribe. Ahí. Sí. Eso, muy bien. Entonces, la función evaluada en 1,1. Recuerden que la función es z igual. Eso da 13, profe. ¿Cuánto da? 13. Esto es 13. Por el diferencial de área, ¿qué es? ¿Cierto? Sería 1 por 1. 1. Más la función evaluada en 1,2, ¿qué es? 1, 2 es. Dice menos 1 menos 4, eso es 11. 11. Por el diferencial de área, que es 1 también, ¿cierto? Perdón. Sería 11 por 1. Por 1. Bueno. Por 1. Más. Evaluada en 2,1. Que sería 10. 10. Sí. Por 1. Más evaluada en 2,2. Que sería 4 por 2, 8. Más 4, 2, queda como 4. Entonces, 4, ¿qué? No, yo creo que sería 4. Vamos a mirar. 8. Sería menos 12, 4. 4 por 1. ¿Y esto cuánto nos da? Da 13, 24, Diría 4, 38. 24, 34, 38. 38 unidades de volumen. ¿Cierto? No son unidades de volumen. ¿Listo? Ahora, si nosotros hiciéramos acá, por ejemplo, que delta no fuera 1, sino que delta fuera, por ejemplo, un medio. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, que nosotros acá hiciéramos esta partición, que este delta de x fuera un medio, y también el delta de y fuera un medio. Y tomemos también esos elementos de las esquinas. Y hagamos la misma evaluación. Entonces ahí nos daría otro volumen. ¿Cierto? Y si después no hacemos que fuera un medio, sino un cuarto, o un octavo, o un 16avo, ¿cierto? Es decir, que m y n fueran creciendo. Por ejemplo, aquí m fue 2 y n fue 2. Luego que fueran 4 y 4, o 3 y 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Obtendríamos un volumen muy bueno. Que ese fue el que les mostré en la gráfica que tenía yo por acá. En este, por ejemplo, este fue el que acabamos de hacer, ¿cierto? Lo evaluamos y nos dio un volumen que fue 38. Pero si nosotros hacemos más divisiones, entonces por ejemplo que acá está ya resuelto, entonces por ejemplo si m y n fueran 4, entonces el volumen nos daría, o el volumen nos da 41.5. Si m y n son 8, entonces el volumen es 44.875. Y si m y n fueran 16, el volumen sería 46.46. Y si fuera 32 y 32, pero entonces uno no se puede desgastar. Uno no se puede desgastar haciendo esto, ¿cierto? ¿Y cuántas particiones hago para obtener un buen volumen? Entonces para eso está la integral. ¿Y esto? Para eso está la integral.
que con la integral, el teorema de Fubini, el teorema de Fubini es el que nos permite con la integral hallar esos volúmenes, ¿cierto? El teorema de Fubini lo que nos dice es que, voy a escribir con el que no era. El teorema de Fubini nos dice, hombre, si f es una función continua, en una región R que está conformado por todos los XY, tales que esos X son mayores o iguales a A, menores o iguales a B, y los Y están entre C y D, entonces, la doble integral sobre esa región R de f de XY por el diferencial de área es igual a la integral desde A hasta B de la integral de C hasta D de los f de XY de Y de X. Bueno, y que esto también es igual, lo escribo aquí abajo, esto también es igual a la integral de C a D de la integral desde A hasta B de f de XY de X de Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo nuestras integrales? Pues sencillamente hace la integral interna y luego la integral externa. Así como cuando nosotros hacíamos las derivadas parciales que derivábamos respecto a X, entonces Y se comportaba como una constante, o si derivábamos respecto a Y, X se comportaba como una constante. Cuando vamos a integrar respecto a X, Y se comporta como una constante. Y cuando vamos a integrar respecto a Y, X se comporta como una constante. Entonces vamos a resolver ese ejemplo anterior utilizando ¿cierto? El teorema de Fubini. Entonces les recuerdo que en el ejemplo anterior, íbamos a calcular el volumen que está bajo la función z igual a 16 menos x2 menos 2y2, ¿cierto? En la región R eh, 0,2 0,2. Listo. Ese volumen va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2 de la integral desde 0 hasta 2 de 16 menos x2 menos 2y2 de y de x. Si tenemos acá de y de x, significa que estos límites son los límites de este intervalo. Y estos límites 0,2 son los límites de este intervalo. Entonces evaluamos, integramos respecto a y, evaluamos y luego respecto a x. Y evaluamos. Listo. Entonces tendríamos que ese volumen es igual a la integral de 0 a 2 de 16 y menos x2y menos 2 tercios de y3 evaluada de 0 a 2 de x e integrado respecto a y. ¿Listo? Ahora entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a 2
D. Esto sería entonces 32 menos 2x2 menos 16 tercios. Menos 16 tercios. Menos, y evaluando en este límite, pues nos daría 0. Sí. De x. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 2. Veamos, 32 menos 16 tercios. ¿Cuánto nos da eso? Estaría 96 menos 16, 80 tercios. Sí, más o menos. No, más o menos, no, 80 tercios. Sería 80 tercios menos 2x2 de x. Entonces esto va a ser igual a 80 tercios de x menos 2 tercios de x3 evaluado de 0 a 2. Entonces esto sería 160 tercios. Para 3, 8, 16. sería 160 tercios menos 16 tercios. Sí. 24 tercios. Esto nos da 146 tercios. 144, ¿no? 144. Sí. 144 tercios. ¿Y esto es cuánto? Esto es 48. 14 dividido 3 es 4 y sobran 2. 24 dividido 3 es 8. 48. ¿Listo? Unidades de volumen. 48 unidades de volumen. Tengo por acá otro ejemplo. Este. Bueno. Encontremos el volumen del sólido que yace bajo que yace bajo 3x más 2y más z igual 12 y está arriba de la región R, que está conformada por todos, bueno, viene de la región cero, 1, por menos 2, 3. Entonces, bueno, este es muy sencillo, es resolverlo exactamente igual como resolvimos el otro. Este volumen es igual, entonces,
a, a la integral. Bueno, a la integral de 0 a 1 por la integral de menos 2 a 3 de la función. Como nosotros tenemos acá que x, que esto es 3x más 2y más z igual 12, ¿cierto? Despejando z, la función sería entonces 12 menos 3x menos 2y de y de x. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de 12y menos 3xy menos y2 evaluada menos 2 a 3 de x. Y esto es igual entonces a la integral de 0 a 1 de este evaluado aquí. Perdón, este es de menos 2 a 3, no de menos 2 a menos 3. De menos 2 a 3. Entonces sería 36 menos, entonces por 3, 9x menos 9 al cuadrado, listo, menos, evaluado acá, entonces esto quedaría menos 24, pero como es menos evaluado en este límite, entonces sería más 24, sería más, entonces sería menos 6x, sería menos más 4 de x. Y esto va a ser igual entonces a la integral de 0 a 1 de 36 menos 9, 27 más 24, 51 más 4, 55. 55 menos 15x menos 9x menos 6x, eso nos da menos 15x por dx. Bien, entonces esto va a ser igual a 55x menos 15 medios de x2 evaluado en 0 y 1. Esto nos va a dar 55 menos 15 medios. Menos 15 medios. Esto es igual a... Bueno, menos la función evaluada en 0, ¿cierto? Pero que nos da 0 menos 0. Entonces esto nos da 110 menos 15. 95. 95 medios. Listo. Y ese sería el volumen entonces del que estamos hablando. ¿Te gusta? 110 menos 15 grados. 110 menos 15. 110 menos 15 no 25. Sí, para lo que hacemos a la otra homogénea. Y nos da 100.
Perdón, nosotros hasta el momento lo que hemos estado haciendo es integrando en una región rectangular, ¿cierto? Pero no siempre vamos a integrar en esas regiones rectangulares tan bonitas. Hay otras regiones más interesantes y son como unas regiones como más generales, ¿cierto? Entonces, integrales dobles sobre regiones generales es el tema que vamos a ver enseguida. Integrales dobles sobre regiones generales. Entonces, nosotros hasta el momento hemos evaluado, como les decía, entonces nosotros hasta el momento hemos integrado sobre regiones rectangulares. ¿Listo? Desde unos intervalos en X desde A hasta B y en Y desde C hasta D. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Pero nosotros también podemos encontrar otro tipo de regiones sobre las que vamos a integrar. Entonces aquí tenemos dos tipos básicamente de regiones, que son las siguientes. Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, si este es el eje X, Y, tenemos acá una función, una región que está limitada por dos funciones, llamemos esta una función f de x una función f1 y por una función f2, ¿cierto? De x. Entonces vamos a integrar entre estas dos funciones, ¿cierto? Y también vamos a integrar entre A y B, ¿cierto? Entre A y B. Entonces vamos a integrar aquí. Ya no resulta tan sencillo decir que vamos a dividir este intervalo, ¿cierto?, en n subintervalos y y también, ¿cierto? O también podríamos tener este tipo de funciones, una función, por ejemplo, una región, donde la función es, digamos, esta y esta es la otra función, y vamos a integrar entre C y D. Entonces tenemos estos dos tipos de situaciones, ¿cierto? De situaciones sobre las que vamos a integrar, que son situaciones más generales. Veamos de una vez con un ejemplo esta situación. Por ejemplo, a nosotros nos piden determinar el volumen del sólido que está bajo el paraboloide elíptico z igual a x2 más y2 y encima de la región acotada por y igual
a x2 y x igual a y2. Entonces vamos a ver sobre cuál región es la que nosotros vamos a integrar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a graficar estas dos funciones, estas dos curvas. Tenemos x y y. Entonces si vamos a graficar y igual a x2, eso es una parábola abierta hacia arriba, que sería algo como este. Bueno, más o menos, ¿cierto? Una parábola abierta hacia arriba. Esta sería y igual x2. Y esta parábola x igual y2 es una parábola abierta hacia la derecha. Sería esta. Bueno, listo. Entonces nosotros vamos a integrar en esta región, ¿cierto? Está limitada por esas dos funciones. Entonces fíjense que aquí nosotros vamos a poner a variar a y, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Esa es la altura. Entonces nosotros podemos dividir. Bueno, a x lo podemos nosotros integrar en este intervalo, desde acá, desde este punto hasta este, que es donde se cortan las dos regiones. Ahora, ¿cuáles son esos dos puntos? ¿Y cómo encontrarlos? Entonces, si ustedes se fijan bien, esos dos puntos son la intersección de estas dos curvas. ¿Listo? Si nosotros de acá despejamos y, entonces nosotros de acá tenemos que y es igual a más o menos raíz de x. Si igualamos esta función con esta, nos queda entonces que x2 es igual a más o menos raíz de x. Para resolver esta ecuación elevando al cuadrado, tenemos que x4 es igual a x. Hemos elevado al cuadrado a ambos lados. Sí. Listo. Y aquí tenemos entonces que x por x3 menos 1 es igual a 0. ¿Qué pasó? Lo que hice fue que pasé esta x para acá, a restar, saqué factor común. Y entonces acá tenemos, para que este producto sea 0, entonces x es igual a 0 o x3 menos 1 es igual a 0. Por este lado tenemos que x es igual a 0 y por este lado tenemos que x es igual a 1. Entonces ahí tenemos los límites de integración de x. Una reemplazar en y listo. Listo. Entonces vamos a integrar x de 0 a 1. ¿Luego qué? Reemplazamos las funciones para poner los puntos. Pero fíjese una cosa, recuerde que lo ideal, sí, eso lo podíamos hacer, pero entonces estaríamos en la misma situación anterior, que nos darían unos volúmenes aproximados. Entonces la idea es utilizar pues la integral. Pero fíjense usted, entonces nosotros x va a variar de 0 a 1.
Y Y va a variar de dónde a dónde. Y varía desde acá, ¿cierto?, hasta acá, porque es sobre esta región. Les recuerdo que esta es la función y igual x2 y esta es la función x igual a y2. Va a variar de raíz de x a raíz de y. Eso va a variar desde esta función hasta esta otra. Pero como va a variar y, entonces fíjese usted que en esta función nosotros habíamos dicho que y es igual a más o menos raíz de 2, ¿cierto? Pero este está en la parte positiva, ¿no? Sí. Por acá sería menos raíz de x, perdón, por este lado sería y igual a raíz de x. Porque y igual a menos raíz de x sería este. Sí. Listo, que es negativo. Entonces, y va a variar desde raíz de x, perdón, desde x2 hasta raíz de x. Y esos son los límites de integración. Entonces, si nosotros vamos a integrar esto, hallar ese volumen que nos están pidiendo, tendríamos que el volumen es igual a la integral ese volumen es igual a la integral de 0 a 1, que son los límites de integración de x, de la integral de, entonces, ojo pues, y varía desde esta función, que es x2, entonces va a variar desde x2 hasta la función que yo tengo aquí azul, que es raíz de x. ¿De quién? De la función que es x2 más y2. x2 más y2 de y de x. Vaya, en esa función no importa, pues en el límite, la integral de adentro no importa qué función sea mayor que otra, ¿o qué? Claro que importa, claro, porque es que aquí vos no lo puedes hacer que vaya desde acá hasta acá. Por ejemplo, que yo cambie los límites de integración. Por ejemplo, poner que va de raíz de x hasta x2. No, porque es que recuerde que esto aumenta digamos hacia arriba, ¿cierto? Sí. Entonces cualquier valor, la función siempre va a ir desde aquí hasta acá. Cuando usted evalúa una función, ¿cierto?, no lo toma pues como en forma, en la misma dirección, en el mismo sentido que crecen los valores en los ejes coordenados. Ah, listo, profe. Entonces si usted lo hace al revés, entonces lo que va a obtener son unos valores que no corresponden. Listo, profe. Listo. Bien, entonces integrando esto, bueno, en general, ¿cierto? Podrá tener usted por allá otras funciones que sí le permitan hacer eso, pero no. Entonces la integral de 0 a 1 de, vamos a integrar respecto a y, entonces esto sería x2y más y 3 tercios evaluado ¿cierto? Desde x2 hasta raíz de x de x. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de X. esto sería x a la 2 más un medio. Sería x a la 5 medios. Sí. X a la 5 medios más x a la 3 medios tercios.
menos. Ahora esto es, Aquí a la 4. pero este sí es x a la 3 medios, ¿cierto? Sí, Y este es x a la 5 medios, menos x a la 4, menos x a la 6 tercios, ¿cierto? De x. Bueno, ahora integremos esto. Esto sería la integral de x a la 5 medios. Profe, no es x a la 6. Veamos. ¿Dónde? Aquí. El último que sería menos x a la 4, x a la 6. Sí, aquí está. Sí, x a la 6. Claro. Sí, está correcto. Sí, sí, profe. X a la 6 tercios. Entonces esto sería, bueno, la integral de x a la 5 medios. Eso sería x a las 7 medios. Sí. ¿Cierto? X a las 7 medios. 2/5. No, por 2 séptimos. Ah, sí, 2/7. 2 séptimos. Sí, sí. Más. Este sería x a las 5 medios. Por 2/15. Por 2 quinceavos. Muy bien. Menos x a las 5 quintos menos x a las 7 sobre 21 evaluado de 0 a 1. Entonces esto va a ser igual, esto va a ser a 2 séptimos más 2 quinceavos menos 1 quinto menos 1 21. Listo. ¿Y esto es igual a qué? Como un denominador, mínimo como un múltiplo. 6/35. 6/35 a otra. ¿Cuánto da? 6/35 a otra. Uy, ustedes son muy tesos para hacer eso. Yo sí lo voy a hacer paso a paso. Una calculadora. Ah, la calculadora. Ya piensa por. Listo. 6/35 avos. Me dicen que da. Listo. Muy bien. Vamos con este otro ejemplo. Este ejemplo sí lo voy a hacer allí en el papel, porque necesitamos hacer unos dibujitos bien interesantes. Entonces vamos a determinar el volumen del sólido acotado por x menos 2y más z igual 2 por x igual
Profe, Dos poner Y. el director. Ah, sí, muchas gracias, claro. Eso me gusta. Y ahora para ver si están concentrados. Ajá. Eso había sido planeado ya. Listo. Entonces vamos a determinar el volumen del sólido que está acotado por x menos 2y más z igual 2, x igual 2y, x igual 0 y z igual 0. Igual. Sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener ese sólido. Bueno. Bien, entonces este es nuestro sistema coordenado. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a graficar este plano. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Primero hagamos z igual 0. Si nosotros hacemos z igual 0, entonces obtenemos z igual 0. Esto nos queda x menos 2y es igual a 0. Es decir que, perdón, es igual 2. Es decir que x es igual a 2 más 2y. Profe, no sé. Por relojito, por favor. Ahí. Perdón, este es x más 2y. Buscaré aquí 2 menos 2y. X igual a 2 menos 2y. Listo. Nosotros graficando esto sería Una recta. cuando x vale 0, perdón, cuando y vale 0, x vale 2. Entonces x, y y z. Cuando y vale 0, x vale 2. Entonces estaríamos por acá. 1, 2, por acá. Cuando y vale 1, x vale 0. Perdón, cuando y vale 1, x vale 0, ¿cierto? Entonces estaríamos por acá. Vamos a hacer un poquito más grande esto no. Tendríamos esto. ¿Listo? Esta recta. Ahora con x igual 0. Con x igual 0 tendríamos, en esta misma función, tendríamos 2y más z igual 2. Esto es con x igual 0. O sea que z va a ser igual a 2 menos 2y. Entonces cuando y vale 0, z vale 2. Estaríamos por acá, 1, 2. Y cuando y vale 1, z vale 0. Listo. Ahora cuando y vale 0, cuando y vale 0, entonces nos quedaría x más z igual 2, es decir que x es igual a 2 menos z. Entonces cuando z vale 0, x vale 2. Y cuando z vale 2, x vale 0. Entonces sería este plano que se extiende en todas las direcciones, ¿cierto? Se extiende en todas las direcciones. Yo aquí solo he escrito una porción. Bien, ahora vamos a graficar este otro plano. Recuerden que se expande en todas las direcciones. Este plano, ¿cierto? Sería el siguiente. Disculpe un momento, por favor.
Vamos a ver si con este marcador no ven, me hacen una ceñita. Entonces, este plano, cuando y vale 0, x vale 0. Cuando y vale 1, x vale 2. Pasaría por acá. Listo. Y este plano va a cortar a este otro plano aquí. Listo. Aquí vamos obteniendo el sólido, que va siendo que va apareciendo en las intersecciones. Dibujamos este plano, que igual que dibujamos negro, x igual a 2y, que es el que dibujamos, pues yo lo veo aquí verde, usted lo ven allá delgadito. X igual 0. X igual 0 es el plano YZ. Y Z igual 0 es el plano XY. Entonces, ¿cuál es el sólido al que le vamos a hallar el volumen? Miren, aquí está. Tiene una cara por este lado. Por acá tiene otra cara. ¿Cierto? En el plano YZ y en el plano XZ. Vamos a sacar ese sólido de ahí para que lo veamos mejor. Perdón, ¿cuál es la pregunta? No, profe. Vamos a sacarlo de ahí para que se vea mejor. Ahí sí. Tenemos lo siguiente. Yo voy a dibujar aquí para que lo veamos mejor Voy a dibujarlo así. Este es X, este es Y y este es Z. Entonces queda claro, por este lado, cuando decimos que Z es igual a 0, queda claro que el plano XY es una cara del sólido. ¿Listo? Listo. Bueno, cuando nos dicen Z es igual a 0, significa que el plano YZ, X igual a 0, nos dicen que el plano YZ es otra cara del sólido. ¿Listo? Pero también es este plano. ¿Listo? ¿Cuál es este plano? Mírenlo. Este plano, bueno, vamos a ver aquí. Es el que que hay acá, cuando la intersección de estos dos planos es esta cara que dibujamos aquí, por este lado. Ustedes, a ver si con este lápiz, esta que resultó aquí, la voy a dibujar allá, esa cara es esta, es esta. Voy a dibujarla aquí un poquito así inclinada. Es esta. Mira cómo me rayaste el niño. Esa cara que acabo de dibujar ahí es esta que nos resultó por este lado. ¿Cuál es esta cara? Es la que resulta de la intersección del plano X igual a 2Y. Esta. Y esta otra cara que hay enfrente, que es esta que voy a dibujar acá. Esta. Entonces, este es nuestro sólido, el que vamos a integrar. Tenemos esta cara, esta otra,
Y Heidi que no sabe. ¿Sí se ve mejor o no? Sí. El plano XY y el plano YZ. Y el plano YZ. Ahora, ¿y los límites de integración? ¿Cierto? Vamos allá a los límites de integración. Este punto, ¿cuál es este punto? Miren que en este punto X vale 0 y Y vale 0, ¿o no? Entonces sería 0, 0. ¿Y cuánto vale Z? 2. Listo. Aquí. Ese sería 0. 1, 0. Miren que en este punto X vale 0 y Z vale 0. Cuando X vale 0 y Z vale 0, 2Y es igual a 2, o sea que Y es igual a 1. Listo. Y este punto, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Es el punto. Ay, ya me Heidi. Z es igual a 0. Ese es el punto donde se intersectan, bueno, uno de los puntos, bueno, donde se intersecta esta línea que baja por acá, es la intersección de este plano y de este plano. La intersección de los dos planos son, este plano de frente es el plano X más 2Y más Z igual a 0. Y este otro plano que hay por este lado izquierdo es el plano X igual a 2Y. ¿Dónde se intersectan esos planos? ¿Cierto? Entonces reemplacemos X aquí. Entonces esto nos quedaría que 2Y más 2Y más Z es igual a 0. O sea que 4Y 4Y. Más Z igual a 0. más Z. Perdón, esto no es. Esto es 2. Esto es 2, ¿cierto? Sí. Entonces esto quedaría que 4Y es igual a 2 menos Z. O sea que Y es igual a 2 menos Z sobre 4. Listo. En este punto Z vale 0. Entonces nos quedaría que Y es igual a 1 medio. Y aquí igual a 1. Z es igual a 0 y X es igual a 1. O sea que este es el punto 1, 1 medio, 0. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, vamos nosotros a hallar los límites de integración de X y Y. Entonces para eso vamos a coger la región sobre la que vamos a integrar y vamos a hallar allá los límites de integración. La región, ojo, la región sobre la que vamos a integrar, miren que es esta región triangular que está sobre el plano XY. Región triangular que está sobre el plano XY. Entonces sería la siguiente. Sería esta región. ¿Sí la identifican? Sí. Este es X, este es Y. ¿Este quién es? ¿Y este quién es? Miren. Esta
Este lado del triángulo de la región triangular es este, que corresponde a este plano, que corresponde al plano X más 2y más z igual a 0. Corresponde a este plano, pero sobre el plano XY. O sea, cuando z es igual a 0. Sí. Es decir, que la ecuación de este sería x más 2y, perdón, yo por qué pongo aquí siempre 0, esto es 2, es igual a 2. Es decir, que esta corresponde a x más 2y igual a 2. O sea que y es igual a 2 menos x sobre 2. Y esto tendríamos que y es igual a 1 menos x medios. Entonces esta corresponde a y igual, bueno, es x, a y igual a 1 menos x medios. ¿Y esta a quién corresponde? Corresponde a este plano en la intersección con el plano XY, que sería entonces esta. A x igual a 2y. A x igual a 2y, o sea que y igual a x medios. Listo. Y igual a x medios. Este es y igual a x medios. Entonces fíjense ustedes. Entonces aquí vamos ultimando ya detalles para los límites de integración. Y va a variar desde esta función hasta esta, o sea, desde x medios hasta 1 menos x medios. Sí. ¿Y x va a variar de dónde a dónde? X varía X varía desde 0 hasta su valor en este vértice. ¿Cuál es el valor en este vértice? La intersección entre los dos, que sería 1 medio. 1. Este sería 1. Mírenlo acá. Está variando X, mírenlo acá. X varía desde aquí hasta acá, que es 1. Entonces ahí tenemos los límites de integración. Ahora, entonces, ¿cuál será el volumen? El volumen va a ser el siguiente. Va a ser la integral de 0 a 1, el volumen de ese sólido, de la integral de 2 menos x menos 2y. x medios, no, los límites de integración desde x medios hasta 1 menos x medios. ¿De quién? 2 menos x menos 2y. De la función que es 2. A ver, vamos a ver por aquí. Ya la guardé. Esta. Recuerden que despejamos z, ¿cierto? Acá z es igual a 2 menos x menos 2y. ¿Cierto? Es la función. Esta es la integral de 2 menos x menos 2y de y X. de x. Listo. Bueno, yo les voy a dejar este para que ustedes lo resuelvan. ¿O será necesario que lo hagan o no? Ahí se entretienen ustedes. No tiene Perdón. ¿Tiene la respuesta? Profe, no tiene la respuesta por ahí. Al otro lado. Nosotros hacemos el procedimiento. Eso da 1/3. Bueno. Vamos a resolverlo aquí, que no hay mucho que hacer hoy. Esta es la integral de 0 a 1 de
2y menos xy menos y2 evaluado desde x medios hasta 1 menos x medios de x. Listo. Esa es la primera. Y entonces esto sería, evaluándolo, nos quedaría la integral de 0 a 1 de 2 por y, evaluada aquí. Entonces sería 2 menos x menos x más x2 medios menos 1 menos x medios al cuadrado menos, y evaluado acá, menos x menos x2 medios menos x2 cuartos de x. Voy a destruir esos paréntesis y a desarrollar este cuadrado. Esto quedaría la integral de 0 a 1 de 2 menos x. Esto de una vez nos quedaría menos 2x. Más x medio sobre 2. Y desarrollando esto, como está precedido del signo menos, nos quedaría menos 1 más x menos x2 cuartos menos x menos x más x2 medios más x2 cuartos de x. Entonces esto nos quedaría la integral de 0 a 1 de, aquí podemos cancelar este con este, esta x con esta x. Sí. Entonces esto nos quedaría 2 menos 2x, ¿cierto? Eso da 1. ¿Da cuánto? 1 menos 2x. Ah, esto es 1, sí, 1, gracias. 1 menos 2x, gracias. Y aquí tendríamos x2 medios más x2 medios. Eso nos da x2 de x. ¿Está bien? Entonces ya integrando esto nos quedaría x menos x2 más x3 tercios. ¿Cierto? Sí. Evaluado de 0 a 1. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 tercio, menos, y esto evaluado en 0 nos da 0. Entonces esto ¿cuánto nos da? 1 tercio. Listo, nos da 1 tercio. Bien, no siendo más, nos queda faltando de este tema lo de las integrales en coordenadas polares. Integrales en coordenadas polares y nos queda también pendiente lo de las integrales triples. Bueno, no siendo más, entonces
Sí. Era para ver cuando me hace el sujeto. Enseguida conversamos de eso. Disculpe un momentico. Yo hago aquí el finish. Bueno, no siendo más, entonces que tengan feliz día. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno.